Los logros. El legado del presidente Augusto Pinochet a Chile. El presidente Augusto Pinochet asumió el gigantesco desafío de reconstruir a Chile no solo en el aspecto económico, sino como nación y Estado. Este ideario quedó plenamente expresado en los documentos Declaración de Principios del 11 de marzo de 1974 y en el Objetivo Nacional del 23 de diciembre de 1975, que sirvieron luego de base para reformular la Carta Fundamental y Constitución de la República, sometida a plebiscito el año 1980. Por razones obvias, el mayor esfuerzo inicial fue puesto en la recuperación económica. Y si hay un logro indesmentible, aceptado tanto por adherentes y adversarios del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, es que éste recibió un Chile en ruinas y entregó un país en orden y progreso. Cuando en el resto del mundo, en prácticamente todo el mundo, existía una política muy estatista, muy socialista, en que era absolutamente distinta de esta economía. En el mismo Chile, la economía estaba absolutamente fijada y manejada, estaban fijadas las tasas de interés, estaban fijados 3.500 precios, sencillamente estaba desconocida prácticamente la propiedad privada. En 1975, para sacar al país de la ruina financiera en que lo había sumido Allende, el gobierno se vio en la necesidad de implementar un tratamiento económico de choque. Tras unos primeros años de dificultades, el método aplicado comenzó a afianzarse y el país inició una rápida recuperación económica. El sorprendente progreso y prosperidad de Chile motivó a que el mundo comenzara a hablar muy pronto del milagro chileno. Años más tarde, en 1985, en medio de la primera gran crisis que estremeció conjuntamente a todas las economías del planeta, el gobierno llamó a integrar el gabinete a Hernán Vigil. Tras conocer su propuesta para superar el aciago momento, el presidente Pinochet lo nombró ministro de Hacienda. Bajo su gestión, se retornó a los principios liberales implementados con éxito por los Chicago Boys. Se controló la crisis y se inició el notable crecimiento económico que llevó a Chile a duplicar su PGB en los siguientes 10 años. En Chile y en el mundo se habló entonces del segundo milagro chileno. Posteriormente, entre los años 1985 y 1990, y dado su exitoso resultado, el sistema financiero aplicado en Chile fue adoptado por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra y, paradójicamente, tras la caída del comunismo, por la mayoría de los gobiernos socialdemócratas. Que los logros del gobierno militar son muy grandes, que se han tratado de minimizar por el mundo político hoy día, pero hay que visualizarlo en todo su contexto. Fíjese que él nunca hacía mención de las cosas que había hecho. No se vanagloriaba de nada. Siempre pensaba que tenía que completar otras metas, que no todo estaba terminado. Yo creo que el tema de las obras de mi papá, no creo que nadie debe mencionar nada, es simplemente la historia. Hoy Chile es lo que es gracias a él. Justamente en la parte educacional, que hoy está tan de moda, era uno de los puntos que él siempre quiso completar. Consciente de la urgente necesidad de dotar a Chile de un sistema descentralizador que potenciara los recursos humanos, materiales y productivos de cada lugar geográfico del país, el gobierno dictó uno de los decretos más significativos para el desarrollo de Chile, el Decreto Ley número 575, que instauró la visionaria división política y administrativa del país, conocida como la regionalización. Y todos integramos a hacer lo que estamos haciendo. Si todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país. Me dijo, yo quiero, así con la voz que tenía, yo quiero
un organismo de colaboración al más alto nivel y en todas las direcciones. ¿Está claro? Sí, mi general. Bien, a trabajar. Esta nueva división política y administrativa de Chile fue un paso gigantesco en pos de la integración del país, que hasta la fecha aparecía extremadamente dependiente del gobierno central. Tras la regionalización, con notable visión geopolítica, el presidente Pinochet hizo realidad la construcción de la carretera austral, la ruta más hermosa de nuestro país, integrando a Chile, el extremo sur y a sus habitantes. Era al país a un porcentaje importante del país que estaba totalmente aislado. Y el regimiento Araucano Osorno inició el camino, la carretera austral, desde el lago Yelcho hacia el sur. El presidente de la República dispuso que se iniciara el camino desde Chaitén al sur, y es así como el año 82 se inauguró el tramo de Chaitén a Coyhaique, 420 kilómetros. Y además de esos 420 kilómetros se hicieron 7 caminos transversales. ¿Ante cuánto teníamos que sacrificarlo para salir a hacer nuestro trámite? En barco hasta 20 días o más, y por ahí se echaban a perder los barcos o el temporal, el viento, no podían traficar, ahí tenía que uno estar sin poder avanzar. Es un orgullo el haber tenido cerca nuestro el ejército, porque para nosotros el ejército, y más bien don Augusto Pinochet, nos sacó del aislamiento. Antiguamente Chile llegaba a Puerto Montt y nosotros supimos que en realidad éramos chilenos. Cuando llegamos a ver, cuando llegó el ejército a Villamurta, desembarcarse en una barcaza y ver uniformados que nos dijeron que nos sacarían del aislamiento. A él le gustaba estar con la gente. Yo le digo una cosa, el general Pinochet recorrió la carretera austral todos los años, 1 o 2 veces, ¿no? Entregó escuelas, tomó contacto con la gente, entregó centrales hidroeléctricas, entregó postas. Recorrió toda la carretera, pasó por la carretera. Sí, fuimos al encuentro de él cuando yo trabajaba en Guadalajara ese tiempo. Y al cruce de Guadalajara fuimos a darle un esquinazo. Esta región a él lo recordará por las grandes obras, porque es el único presidente que ha tenido Chile que se ha acordado de nosotros. Es el único que nos hizo una carretera austral, el único que dio luz, que dio teléfono y que nos dio las comodidades que hoy tenemos. En septiembre de 1973, el sector de la gran minería del cobre, soporte económico de Chile actual, estaba tan arruinado y abandonado como el país mismo. Cuando llegué a la minería, era un sector que estaba con una explotación bastante incipiente. Para muestra, date un botón. No tenían dónde hacer la depositación de los relaves en el cobre. Y la depositación de relaves, lo mismo que a usted le entregan una casa sin alcantarillado. ¿Cómo sigue produciendo? Esa sola cosa obligó a hacer una serie de asuntos que sería imposible explicarle en 2 minutos, pero que significó un trabajo bárbaro. Durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, se decidió que las compañías estadounidenses debían entregar al Estado el 51% del negocio, conservando ellas el 49% y también su administración, ya que en Chile no había conocimientos ni especialistas para administrar exitosamente este sector. En 1971, el gobierno de Allende expropió y nacionalizó la totalidad de las empresas mineras administradas por empresas extranjeras, acción que contó con el respaldo unánime del Congreso Pleno. La producción, el cero, porque la producción, como había sido no una expropiación, sino que había sido una apropiación del capital norteamericano, los norteamericanos reaccionaron con la justicia y nos embargaron todas las cargas de cobre. Entonces lo que usted salía para afuera quedaba embargado en los puertos que llegaba. Por lo tanto, la entrada era cero. El presidente Pinochet concibió a las empresas que conformaban la gran minería del cobre como una entidad unitaria regida por una política general global, con objeto de maximizar la eficiencia y aprovechar la economía a escala. Así fue que en 1976, el Decreto Ley 1350 creó Codelco Chile. Para hacerse cargo de esta magna tarea, el presidente nominó al general Orlando Urbina Herrera, a quien sucedió más tarde el coronel Daniel Gastón Fres como presidente ejecutivo. A fines de los años 70, Chile comenzó a despegar. La economía y el sector productivo daban claras señales de crecimiento y reactivación. En ese momento, el presidente Pinochet
decidió abordar otras importantes reestructuraciones que Chile necesitaba para consolidarse como una gran nación. Llevó a cabo la modernización de la justicia a través de la reconstrucción del Poder Judicial y la modernización de la Tesorería General de la República, del Servicio Nacional de Aduanas y de la Casa de Moneda de Chile. Con el fin de dar normalidad a la economía nacional, se creó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros. Lo principal o lo definitivo fue el aceptar e introducir, mejor dicho, la política de mercado, la llamada en ese momento política social de mercado, como su nombre lo dice. Anticipándose a las tendencias del mundo actual, redujo el tamaño del Estado y modernizó todas sus funciones. Creó o reformuló ministerios y encargó innumerables estudios para orientar certeramente todas las refundaciones. Se dio a conocer el mapa de la extrema pobreza en Chile. Un estudio encargado por el AODEPLAN y al Instituto de Economía de la Universidad Católica, con objeto de conocer la cantidad y distribución de los pobres en el país. Documento que permitió contar por primera vez en la historia de Chile con datos fidedignos para orientar objetivamente el gasto social del Estado. Con su característica visión de futuro, el presidente Pinochet dispuso la creación de la Comisión Nacional de Energía, una repartición de gobierno con facultades ministeriales que en la actualidad ha tomado enorme importancia en cuanto a normar e impulsar el vital desarrollo energético de Chile. Y tomando en consideración que Chile es un país sísmico, dispuso la creación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Creó la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEP, destinada a preparar a los altos mandos de la nación. Impulsó el fortalecimiento de la agricultura. Y eso produjo el auge que hemos tenido en la producción agrícola, que hoy día Chile exporta miles de millones de dólares, y eso ha significado que se cree casi 800.000 personas trabajando en el agro, en una actividad pujante, cada día más renovada y más activa. Junto a lo anterior, se introdujeron variados avances tecnológicos orientados a aumentar el rendimiento por hectáreas cultivadas y mejorar la calidad de los productos, entre otros, el sistema de regadío gota a gota. Se sacó una ley, que es la ley de fomento a obras de riego, en que se incentivaba al privado a invertir en obras de riego. Preocupado por las necesidades de los trabajadores, se puso en vigencia la aplicación de un plan laboral basado en la promulgación de un nuevo Código del Trabajo. Habían una serie de rigideces en la legislación del trabajo que atentaba precisamente contra la contratación de los trabajadores. Y la prueba más clara es que un estudio hecho, creo que al final del gobierno de don Eduardo Frei Montalva, indicaba que no se habían creado nuevas fuentes de trabajo a ese nivel. Uno de los beneficios más importantes y trascendentales que tuvo en miras el gobierno del general Pinochet fue terminar con la división de las clases sociales entre los trabajadores obreros y empleados. El obrero, que era el hombre que trabajaba con el pico y la pala, y el trabajador, que era el trabajador de cuello y corbata, estaban divididos en un modo casi infranqueable, y siempre había mucha división respecto de las relaciones que tenían que tener entre ambos. En el sector salud, el gobierno reformuló prácticamente todo, con objeto de elevar los estándares de servicio y de acceso a la salud en Chile. No se opta por construir más hospitales, se opta fundamentalmente por atacar los problemas de salud. ¿Por qué surgen los problemas de salud? Vamos a atender a la madre, vamos a evitar la desnutrición, vamos a buscar llegar al máximo de la ciudadanía, postas a lo largo de todo el país, de modo que efectivamente la gente, desde el comienzo del nacimiento del niño, estuviera bien alimentado. Se crean programas de alimentación en los colegios. Para mejorar el servicio a las personas, reemplazó el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Médico Nacional de Empleados por el Fondo Nacional de Salud, FONASA. Además, puso en marcha el nuevo sistema de salud, ISAPRE. Los índices de salud durante el gobierno militar
reconocidos no por el mismo gobierno militar ni por el Instituto Nacional de Estadística, sino que por la Organización Mundial de la Salud. Los índices estaban cercanos a los países desarrollados. Las innovaciones alcanzaron también al área previsional, reemplazando un sistema de reparto en manos del Estado por una gran reforma, creando un nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Usted comprenderá que si las cajas de previsión estaban quebradas todas las cajas de previsión, el sistema previsional chileno no es que lo hayan inventado porque había que reinventar uno nuevo por ponerle nombre, era porque estaba todo en el suelo. El manejo de fondos pasó a manos privadas a través de las administradoras de fondos de pensiones, AFP. Al mismo tiempo que es efectivo y eficiente, y que es copiado por muchos países del mundo, permite generar en Chile una tasa de ahorro excepcional de luego en Latinoamérica. Modificó el sistema educacional chileno con objeto de vincularlo con la realidad laboral y productiva del país, a través de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. Antiguamente teníamos alrededor de 100.000 alumnos en la educación superior, llegamos a 300.000 alumnos en la educación superior, abriendo las posibilidades de la universidad a muchos chilenos. Estableció la beca Presidente de la República, que ha sido útil para la formación de excelencia y reforzamiento de las nuevas generaciones en centros de estudios en Chile y en el exterior. En 1980, tras varios años de estudios y redacción que comenzaron en 1974, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden sometió a la opinión de la ciudadanía el texto de la nueva Constitución de la República de Chile, a través de un plebiscito que convocó sin distingos políticos partidistas a todos los chilenos residentes en el territorio nacional. Total nacional. Votos sí, 3.943.068. Votos no, 1.729.018. Nulos, 165.855. El país aprobó la nueva Carta Fundamental, que hasta hoy rige a Chile, dándole pleno respaldo a las reformas y modernizaciones presentes en ella, como también a las disposiciones transitorias que establecían que la Junta de Gobierno asumía las funciones legislativas y constituyentes con el capitán general Augusto Pinochet Ugarte como única autoridad ejecutiva a nivel nacional, y al marco institucional que establecía el mecanismo para la sucesión del presidente a través de un plebiscito a efectuarse en 1988 y posteriormente, según los resultados de este, la realización de elecciones libres presidenciales y parlamentarias en 1989, tal cual aconteció. Reafirmando lo anterior, el presidente Pinochet dispuso e impulsó la construcción de las instalaciones del actual Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso y creó la ley de partidos políticos con la cual se rigen la totalidad de los partidos existentes en la actualidad. Con notable visión geoeconómica, el presidente Pinochet puso especial énfasis en el desarrollo del comercio exterior que años más tarde daría paso a los innumerables tratados de libre comercio que han significado prosperidad económica y nuevas fuentes de trabajo en Chile. Y creó ProChile para proveer al comercio exterior de un instrumento de promoción y respaldo especializado, con una oficina en cada una de las sedes diplomáticas nacionales. En este periodo se inició el gran poder exportador de productos no tradicionales que a la fecha solo era de carácter minero. Chile se convirtió en el principal país exportador hortofrutícola del hemisferio sur. Se dispuso la apertura de la economía al mundo exterior. Se eliminaron las barreras no arancelarias y se aplicó la rebaja y uniformidad de los aranceles. Hecho este último que permitió al presidente Pinochet concretar dos logros en uno. Al implementar la zona franca de Iquique y el moderno aeropuerto en la misma ciudad, como medio de estimular la recuperación económica de la zona. Creó el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, encargada de la promoción del turismo a nivel nacional e internacional.
No solo las grandes transformaciones y modernizaciones ocuparon al presidente Pinochet. Su grandiosa obra está salpicada de detalles. Tenía mucho aprecio a los mapuches. Y tanto así que, por ejemplo, en el Consejo Económico Social, su principal preocupación fue tener un representante del mundo mapuche ahí, que fue el profesor Efraín Nahuelpan, que vive en Villarrica. Además, en el sur, él fue nombrado lonco, se le entregó la clava, que es el toque de mando de los mapuches, como símbolo, y de hecho, ellos tienen muy buen recuerdo, porque cuando hubo que repartir las tierras después de la reforma agraria, ellos se convirtieron en propietarios, verdaderos propietarios de sus tierras. Creo que era un ser excepcional, una persona preocupada de todos quienes trabajábamos al lado de él. Siempre tenía una palabra de preguntarle cómo se encontraba la familia. Haciendo gala de su gran espíritu patriota, dispuso por decreto que la cueca fuera oficializada como baile nacional e incorporó como símbolos patrios al copihue y la araucaria. Faltaba algo, faltaba que alguien le pusiera la marca, porque el animal con marca, ese tiene valor. Y fue así como mi capitán Augusto Pinochet Ugarte acordó firmar el decreto con fuerza de ley de que la cueca era la danza nacional. Fue el primer presidente de Chile en ejercicio en viajar a Isla de Pascua. En Rapa Nui había solo 1.200 electores, cifra a la que los políticos no le daban relevancia. Sin embargo, el presidente Pinochet, con su visión geopolítica, no lo consideró así y llevó a la isla progreso, fomentando el turismo y construyendo un hospital que en esos años tuvo un costo de $3 millones. La emoción y alegría de los pascuenses se reflejó en el tierno y conmovedor saludo que le brindó una pequeña pascuense. Es dable destacar que durante el gobierno del presidente Pinochet, en Chile se realizó la mayor cantidad de obras públicas y sociales que se haya gestado antes en el país. Se creó e instauró el innovador sistema de subsidios de gobierno anteriormente inexistente, como método para facilitar el acceso de los chilenos a vivienda, salud, educación, pensiones y otros bienes. Se inició la erradicación de las poblaciones marginales, trasladándolas a lugares más saludables y hospitalarios. Se construyeron 550.000 viviendas que beneficiaron a 2.600.000 personas, entregando además 309.000 subsidios habitacionales. Fíjese que cuando asumió el gobierno militar, en agua potable había una cobertura de un 68%, y eso se entregó después de 17 años con una cobertura del 98% de la población chilena que tenía alcantarillado, de agua potable, perdón, y alcantarillado había recién un 35% de cobertura cuando asumió el gobierno militar, y se entregó con un 75%. Dispuso la construcción del embalse El Toro, las centrales hidroeléctricas de Colbún Machicura e inauguró 2.875 plantas eléctricas, potenciando el desarrollo del país y mejorando los estándares de vida de cientos de pueblos y ciudades que tuvieron acceso a la electricidad. Bajo su presidencia se construyeron 2.155 kilómetros de caminos y 450 nuevos puentes. No conozco ninguno de los puentes que se hicieron durante nuestro gobierno que se hayan caído por algún problema, como también han sucedido últimamente. Impulsó, construyó y puso en marcha el Metro de Santiago, con 36 estaciones y 50 trenes. Creó la DIGEDER,
hoy Chile Deportes, como un ente necesario para normar y estimular el deporte en todo Chile. Con cálida dedicación, apoyó a la primera dama, señora Lucía Iriart de Pinochet, en la exitosa creación del voluntariado femenino, cuya obra se mantiene vigente en todo el país para beneficio de los más débiles y desvalidos, y que ha contribuido a la valoración de las mujeres como importantes artífices en el desarrollo social, político y administrativo del país. En 1974, cumplió el compromiso que hicieran a la Virgen del Carmen los padres de la patria, el que por más de un siglo y medio estuvo pendiente, levantando en su honor el templo votivo de Maipú en el sitio donde libró la batalla decisiva por la independencia de Chile. Yo creo que el gobierno militar sentó las bases para que se construyera un Chile moderno. Y yo creo que eso es lo más importante del gobierno militar.